Bendiciones para todos ustedes, esto es Aliento Divino. Estamos en la segunda parte de lo que es No tengas miedo, porque el miedo te paraliza. Pedro, vamos con todo, fluye. Fuego de Jehová. Seguimos en esta parte acerca del miedo y esta unción está poderosa. Aquí hay un ambiente de Dios. Yo sé que Dios está ministrando las vidas. Amén. Yo sé que Dios se está moviendo, está rompiendo cadenas y en esta noche solamente pon tu disposición a entender esta palabra que Dios te manda hoy. Sacúdete en medio de los tiempos de aflicción, en medio de los tiempos de crisis y ve la gloria de Dios sobre ti. Pero el miedo viene a nosotros para paralizarnos. Y era lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios. Ya Saúl había sido escogido como rey. Y se presenta un problema. Se presenta el problema de este gigante que venía, atormentaba el pueblo. Pero lo que me impacta de esta historia de David es que David estaba en el campo. David estaba apacentando las ovejas. Y había un problema serio en el pueblo de Israel. Y era que había miedo. Ese gigante venía de tiempo en tiempo y atormentaba el pueblo. Y en 1 de Samuel, capítulo 17, del verso 11 en adelante, dice: oyendo Saúl y todo Israel esta palabra del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y algo que me impacta es que el miedo muchas veces nos turba. Pero lo más importante es que en medio de nuestro desierto, en medio de nuestro campo, en medio de nuestra situación, Dios nos enseña a nosotros usar las armaduras para poder vencer el temor. Así es. Para poder vencer el miedo es necesario pasar por los procesos. Y David fue un hombre que fue preparado en el campo, peleando con las ovejitas, allá cuidando las ovejitas, peleando con los osos, peleando con los leones, allá los lobos. Y algo que me impacta de David fue que aprendió a usar las armas. Wow, tremendo. En tu desierto vas a aprender a usar las armas que Dios te ha dado para poder llegar al propósito. Una de las cosas que yo he aprendido es que Dios llama, Dios capacita y Dios envía. Cuando Dios te llama, Dios te dice: avanza, no importa lo que tú ves. Y tu desierto es lo que te está capacitando para llevarte a una madurez mayor en Dios. David fue un hombre procesado. Una vez yo predicaba, ministro de Dios, bajo el tema: ¿a qué tú hueles? ¿A hoja o a palacio? Oh my God. Porque muchas veces cuando huelemos a palacio, le tenemos temor a las guerras que el enemigo nos da. A las situaciones que el enemigo tira en nuestra vida, le tenemos temor. Y por eso yo meditaba en esta palabra: ¿qué tú hueles, a hoja o a palacio? Porque cuando estás en el desierto, cuando estás en el campo hueliendo a hoja, ahí tú puedes, aleluya, conocer la voz de Dios. Ahí tú puedes usar las armaduras de Dios. Y el pueblo de Israel estaba turbado. Eran gente que estaba muy bien en el palacio. Descansado, tranquilo. Con los lujos. Dios mío. El confort. Aleluya. Pero había uno, pero qué locura es que yo estoy sintiendo acá. Había uno hueliendo a hoja, procesado, tiraron el piso, con lo menospreciado, que aún su familia lo vio como el chiquito, como el que no importaba, y era David. Por eso cuando David llegó, que el gigante estaba amedrentando el pueblo, no tuvo miedo. Porque el desierto, una de las cosas que te da es que tú no tengas miedo. Wow, tremendo. Porque es que te tú enfrenta puedas, todo. te hace valiente. Te hace valiente, ni que tú no Qué puedas. gloria. Porque Aleo, Famaya. Fluye en el Dios. Jesús. Él se hizo valiente porque tuvo que cuidar también su rebaño, luchar contra todos los animales silvestres que habían en el desierto. Yes. Y tuvo que armarse de valor porque tenía que llevar ese rebaño completo a su casa de nuevo. Oh my God. Amén. Poderoso. Eso es tremendo. Y sus hermanos, ni sus hermanos creían en él. Sí, tremendo. Pero cuando lo vieron enfrentarse a Goliat, tuvieron más miedo. Contra ese gigante. Aleluya. Y mira, hay un principio ahí que me impacta mucho. Cuando leemos la palabra, no sacamos ese matiz, pero cuando la escudriñamos, sí. ¿Por qué? Porque David en su casa, por no cumplir con los requisitos de poder ir a la guerra, era el menos tomado en cuenta. Ahora bien, ¿cómo es posible que al joven a quien menos tú tomes en cuenta es a él en quien tú pones en sus manos lo único que tú tienes? Wow. O sea, Isaí no tenía otra cosa que no fuera oveja. Exactamente. Y lo único que tenía lo puso en David. Escucha esto. Sin darse cuenta, Isaí de Belén estaba preparando a David para un reinado. Pero cuidando ovejas. El joven estaba en el monte hediendo a hoja, pero se le estaba afilando Y capacitándose para una asignación en el posterior tiempo. O sea,
eres el menos tomado en cuenta, pero eres al único hijo que yo mismo decidí entrenarlo cuidando mis ovejas. Y no sabiendo tanto, varón, que era el ungido de la familia. Increíble. Porque cuando llega el profeta, mis hijos están todos aquí, lo ungieron a cada uno. No es ese. Así no es es. ese. Pero el único, el que estaba en el campo, cuidando las ovejas, hueliendo a estiércol, era el que Dios necesitaba. Y tenía que Él. cuidar las ovejas como si fuera con su vida, porque con las ovejas ellos comerciaban. Correcto, era lo único que tenían. De valor para ellos poder adquirir especias y otras cosas. Pero que el padre es extraño, porque ¿cómo es posible que lo único que tú tienes, el hijo que tú menos confías, que tú lo pones? De lo que tú dependes, de lo que tu familia te sustenta. O sea, prácticamente quien te está sosteniendo a ti es aquel en quien tú no confías. ¡Wow! ¡Poderoso! David, escucha esto. David viene marcando antecedente profético desde su inicio. Ustedes no confían en mí, pero ustedes cenan del rebaño que yo cuido. Ustedes no confían en mí, pero ustedes subsisten por la ganancia que le llega del rebaño que está bajo mi cargo. Padre. O sea, que no importa en la condición que a ti te tengan ni en el lugar que tú estés. Tú tienes que fluir en la asignación que a ti te pusieron. Porque lo que te hace victorioso no es el lugar. Es tu desempeño en el área que te pusieron. Y varón, y en la palabra que tú me dijiste. Oh my God. Constancia. Exacto. Consistencia. Sigue Mantente. fluyendo, Pedro. Sigue fluyendo. Desarrolla eso. Algo que me impacta de David es que allá en su desierto, en el campo, él aprendió a usar esas armaduras para poder pelear con los osos y leones. Entonces, una de las cosas que paralizan la vida de un hombre de Dios es el temor. Muchas veces tenemos fracasos en nuestra vida que nos paralizan, pero el fracaso no nos puede paralizar. El fracaso simplemente es un escalón más para nosotros subir a otro nivel de gloria. Por eso cuando David llega delante del gigante, el gigante lo ve y le dice, ¿seré yo acaso un perro? Que tú vendrás a mí con palos y piedras. Con piedra y palo. Y David lo que le dice es, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Porque tu desierto lo que está haciendo es que te está conectando con Dios. Tu desierto lo que está haciendo es que te está preparando usando las armas que Dios te ha dado. Tu desierto te está preparando para que cuando venga el temor a tu vida no te paralice y tú puedas decirle a tu problema, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Porque Jehová hoy me va a entregar mi problema en sus manos. Jehová me va a entregar hoy lo que ha dicho de mí. Aleluya. Hay alguien que tiene que agarrar esta palabra hoy. Padre Santo, yo la recibo. Y decirle a su gigante, hasta aquí tú llegaste. Hasta aquí tú llegaste. Decirle a tu prueba, hasta aquí tú llegaste. Decirle a lo que te está haciendo la guerra, que no te quiere dejar avanzar. Hasta aquí. Fluye. Hasta aquí llegaste. ¡Qué gloria! No voy a tener más miedo. Porque ese gigante va para el suelo. Ese gigante que te está haciendo la guerra, hombre de Dios. Yo no sé por qué el Señor me está poniendo gente de nivel aquí en Dios. Pastores, evangelistas, apóstoles, hombres, profetas, gente de Dios. Y estoy viendo Santo Domingo en esta hora. Estoy viendo gente que me está viendo en Santo Domingo y Dios le dice, sacúdete del miedo y avanza el destino profético que tengo de ti. Aleluya. Yo estoy viendo a Dios obrando de manera especial. Dios te ha dado un diseño. Dios te ha dado una palabra. Se ha activado un ambiente profético aquí sobrenatural. Muy fuerte. Vas a profetizar a los huesos secos. El Señor te dice, no te escogí para dejarte a mitad del camino, porque lo que he dicho de ti lo voy a cumplir, llueve, truene o ventee. Se levante Zambalá, Tobías, ese en el aire. Lo que se levante lo voy a cumplir porque te llamé. Y cuando yo llamo a alguien, yo no soy hijo de hombre para arrepentirme. Yo voy a hacer lo que dije en tu vida. Aunque el diablo se te haya levantado, aunque estés en el suelo, Dios te dice, levántate. Levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz. Ese gigante va para el suelo. El pueblo estaba turbado. El poderoso de Jesús. El pueblo de Dios. El pueblo escogido por Dios. Saúl.
Tenían miedo. Tenía miedo. Fluye. Estaban atemorizados. Estaban acorralados. Wow, varón. Había un gigante que braviaba como perro. Y ellos todos así se quedaron Sí. pasmados esperando que ese Un gigante se lo gigante comiera. que braviaba como perro en su territorio. Pero había ¿Acaso habrá David. alguno? Pero Fluye, gloria. Pedro, fluye. Que hay un Pedro, fuerte. fluye. Pero qué gloria, Fluye. sobrenatural. Porque hay mucha gente que pensó que hasta aquí llegabas. Así Hay es. mucha gente que dijo, apostó y dijo, es que no llega hasta el 23. Y Aleluya. el Señor te dice, es que yo he puesto mi mano sobre ti. Yes, yes, Padre, yes. pero qué gloria. Dale, La mano de Dios dale, está sobre ti en dale. esta hora y te dice, suelta el miedo. En el nombre de Jesús. Porque vas a vencer. Dios vas a mío, conquistar. gloria. Señor Jesús. Yo no sé qué Jericó se te ha puesto al frente. Pero cuando tú tienes el arca de Dios caminando contigo, algo pasa. Así es. Esa nube va con él. Ay, Dios mío. Es una nube que no te va a dejar solo. El arca de Dios está sobre ti. El arca de Dios está contigo, su presencia está contigo. Has pagado un precio, estás guardado en santidad, buscado la presencia de Dios, pues vas a tener la victoria. Lo que pasa es que Dios lo ha permitido esos procesos para madurarte. Esos procesos es para que tú puedas ver la gloria de Dios. Y yo le estoy hablando a profetas de Dios que tienen una palabra sobrenatural de Dios. Y el enemigo le ha dicho, no vas a llegar. Suelta el propósito de Dios, aborta el propósito. Y Dios te dice, no lo vas a abortar el propósito. Porque lo voy a cumplir. Yes, Lo que he gloria a dicho de Dios. ti. Ay, yo le estoy hablando a gente de monte en esta hora. Yo le estoy hablando a gente que ha pagado un precio. Wow. Dios mío. Gente pero que qué se gloria. sienten sin ánimo, gente que ha querido tirar la toalla hoy, Polanco. Y Dios nos ha traído como boca de Dios para Así decirte, es. avanza hacia el destino No profético. tengas miedo, no lo te sueltes. detenga, no te detenga. Abraza el Gloria a propósito que Dios te entregó y camina. Señor Porque Jesús. hay una nueva unción que Dios Padre deposita Santo, sobre tu Señor vida. Jesús. Hay una nueva investidura que Dios te pone y te dice, tienes que avanzar, tienes que caminar. Come y bebe Ay, porque ay, ay. largo camino camino te resta. Una de las cosas que yo aprendí que produce el miedo es que el miedo te pone a ver cosas que no tienes que ver y a escuchar cosas que no tienes que escuchar. La Biblia dice que cuando Jezabel toma a uno de sus criados y le dicen, vayan y díganle a Elías que así me hagan los dioses si mañana a esta hora yo no tengo su cabeza puesta en una bandeja. Y es impresionante porque en el primer libro de Reyes, cuando usted escudriña esto, se da cuenta que la Biblia dice, y viendo Elías el temor, huyó. Pero ¿cómo es posible que pudo ver si solamente estaba escuchando? Wow. Dios me habló y me dijo, cuando tú tienes miedo, lo que escuchas te pone a ver. Wow. Hay gente que están viendo conforme a lo que escuchan. Y hoy Dios te está diciendo, no temas, camina. Camina, Porque la avanza. gloria de Dios está contigo. La unción de Dios está contigo. Es verdad que cometiste un error. Es verdad que hablaste lo que no tenías que hablar. Es verdad que por el miedo te creíste el único. Y Dios te tuvo que reprender y decirte, cállate, porque todavía en una sola ciudad de la más pequeña quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baales. 7,000 que están diciendo Dios, Malagua, Sadíama. 7,000 que están diciendo Espíritu Santo, ven sobre mí. 7,000 que están diciendo hasta que no descienda, no nos vamos. 7,000 que están diciendo el miedo no nos va a detener. Maleco, Sanaya. 7,000 que están diciendo la opresión del diablo no nos va a detener. Hay una unción de avance. Hay una gloria poderosa que te empuja a otra dimensión. Dios está diciendo, avanza y no te detengas. Fluye, Pedro, suelta lo que Hay tienes. gente que se levantan hoy en otra dimensión de gloria. Hay gente que el Señor me ha estado mostrando hace un momento que se le están cayendo esas escamas que no te dejaban ver. Así Más es. allá. Gloria a Dios. Toda religiosidad va fuera en el nombre de Jesús. nombre de Vas Jesús. a avanzar a otro nivel de gloria. Lo que Dios te prometió hace 3, 6 años atrás, Dios lo va a cumplir. Dios lo que Gloria está a buscando Dios. es tu determinación en medio de este Rabosha, tiempo. Dios mío, pero qué gloria. Señor Se Jesús. equivocó el enemigo contigo. Lo que Dios tuvo de ti lo va a cumplir. Y hay Así alguien es. hoy que camina en otro nivel de gloria. Así es, Hay alguien así que es. estuvo en el suelo pero se levanta. En el Y nombre algo de que, Jesús. que me impacta Dalí. es que había un endemoniado. Había un problema en Gadara con este hombre. Pero llegó Jesús. Así es. Y es que cuando llega Jesús algo tiene que Todo cambiar. temor es vencido. Algo tiene que cambiar. Algo pasa Y cuando algo que me llega. impacta es que este hombre estaba atado.
Este hombre estaba ya sin esperanza ninguna. Pero cuando Jesús llega, algo tiene que suceder. Algo Cambia la diferente. atmósfera, cambia. Dios mío. Y veo avivamiento fluyendo. Veo como Jesús entró en alguien hoy que le ha dicho a Dios, me he desviado del camino. Quizás he caminado apartado de ti, pero hoy tú te entronas en mi vida porque yo quiero ver tu gloria manifestada. Yo quiero ver un mover, yo quiero ver el avivamiento en mi vida. Y es a través de Cristo Jesús que vas a poder ver la gloria de Dios. Wow. Sí, era un tormento en la ciudad. Wow. Era el cuco. Era el que metía terror. Santo. Nadie podía pasar por Gadara. Nadie podía acercarse a la región donde habitaba este hombre endemoniado. La Biblia dice, señores, yo quiero que nos detengamos un poquito aquí a escuchar esto y asimilar esto. La Biblia dice que le ataban con cadenas y con grillos y él desmenuzaba las cadenas y desmenuzaba los grillos. Miren, esto es serio, yo quiero que usted preste atención, porque los animales más salvajes y los que más fuerza tienen son los bueyes. Y cuando a los bueyes les ponen cadena y grillo, ellos se refrenan porque ellos saben que si ponen todo su empeño para tratar de romper los grillos se pueden desnucar. Es un animal que aunque no raciona tiene el conocimiento de que cuando está amarrado tiene que estar tranquilo. Sometido. Pero es impresionante, exactamente, sometido. Pero es impresionante porque la Biblia dice que este hombre tenía un espíritu que le poseía, que le hacía romper las cadenas y los grillos. Significa esto, que las autoridades no podían poner control a este hombre. No había un familiar que se pudiera rebelar para oprimirlo a la mala y someterlo, detenerlo. No había alguien que lo conociera desde su infancia, que pudiera venir y obligarlo a estarse tranquilo. La Biblia dice que él se golpeaba con piedra y su morada eran los sepulcros. Significa esto que no solamente un demonio estaba sobre este hombre, era una legión quien determinaba por él, era una legión quien pensaba por él. Y la Biblia dice que cuando Cristo pisó a Gadara vino miedo. Ay, Dios. Yo necesito que usted, yo necesito que usted escuche esto, porque ahora sobre aquel que infundía temor a los demás, cuando Cristo se le acerca, el que metía miedo ahora le da miedo. Aquel que tenía la ciudad en zozobra, aquel que tenía las autoridades atrincheradas, aquel que tenía a los gobernadores con la cabeza grande reuniéndose. ¿Qué hacemos con este hombre? Nadie visita Gadara. Nadie visita la tierra porque se está difundiendo el temor, se está difundiendo el cuco que nos está oprimiendo. Lo que no permite que la gente quiera venir acá es la situación que estamos viviendo con este hombre. Pero la Biblia dice que Cristo solamente pisa Gadara. Y el hombre se tranquiliza. Y cuando Cristo pisa Gadara, él viene corriendo delante de él y se postra. Y le dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego. Por el Dios Altísimo, que no me eche fuera. Y si no vas a echar fuera, permítenos ir al hato de cerdo. La otra palabra que ellos profieren delante de Cristo es, ¿por qué no atormenta si todavía no ha llegado nuestra hora? Escuché esto. A ellos le vino el miedo. Ellos sabían lo que podía pasar con ellos si ellos llegaban a donde el que lo envió sin ellos cumplir con la asignación que a ellos le pusieron. Pero le tengo noticia a los brujos. Cuando Cristo llega, los trabajos se rompen. Cuando Cristo llega, la magia negra no funciona. La magia blanca no funciona. Cuando Cristo llega, trata de leer la baraja, pero no puede. Cuando Cristo entra, trata de leer la taza y no se da. Yo recuerdo que tengo una tía en Santo Domingo que cuando yo llegaba a la casa, la taza no se podía leer. No había forma. Ella decía, esperemos que se vaya el varón porque no estoy viendo nada. ¿Y cómo va a ver el diablo donde hay un vidente de Dios? No sé si me está agarrando, pero hoy te vine a decir que cuando Cristo llega, todo temor se rompe. Y si cuando Cristo llega, todo temor se rompe, entonces, ¿qué es lo que está produciendo temor? La falta de Cristo en el corazón del hombre. Mientras Cristo no esté,
tendrás temor. Es así. Mientras Cristo no sea tu pronto auxilio en la gran tribulación, temerás. Pero cuando Cristo esté en la barca, el día que tengas temor, Él te va a reprender y te va a decir, hombre de poca fe. Wow. ¿Por qué dudaste? Sigan fluyendo, que tú estás Gloria demasiado a Dios. poderoso. Fluyendo, Hay una unción, hay una unción muy fuerte. Sigan Sigue fluyendo. fluyendo, desátame algo. ¿Cuál es el problema? Y cuando el punto está que hay personas que Dios llama y le dice, pasa al otro lado. Cuando tú pasas al otro lado con una conexión con Dios, entonces tú puedes ver la gloria de Dios. Eso es así. Había un propósito de pasar al otro lado. No era cualquier cosa, era un endemoniado que había, que aturbaba todo un pueblo de Gadara. Eso es así. Entonces el problema hoy en día es que hay poca convicción de Dios. Mucha gente no quiere pagar un precio en buscar la presencia de Dios. Entonces cuando tú no tienes esa convicción, el miedo te infunde, y cuando te infunde tú no quieres avanzar. Así es. No te sientes en Así confianza. Y el Señor te está diciendo hoy, mira la autoridad que tuvo Jesús, esa misma autoridad yo me voy, pero yo le voy a dar a alguien poderoso, que es el Espíritu Santo. Y esa autoridad tú tienes de pasar al otro lado y poder decirle a los demonios, a la tormenta, a lo que se levante contra ti, calla y enmudece. Calla y En el nombre de Jesús, hasta los demonios, Sí. hasta lo que te está haciendo la Sí, guerra. porque hay miedo que hablan. Claro que sí. Sí. Hay miedo que susurran un sonido y levantan viento. Es así. Wow. ¿Alguna vez en tu vida un miedo te ha hablado? Desátame esa ciencia. Desátame eso. Desátame. ¿Algún momento de tu vida el miedo te ha hablado y te ha susurrado y te ha dicho tú no lo vas a lograr? Muchas Claro, veces, varón, muchas dile. veces. Háblame de eso, háblame, Sí, desarrolla muchas algo. veces. Desarrolla. En varios proyectos que yo he tenido, siempre hay una desconfianza al principio, porque obviamente cuando algo es nuevo y tú no tienes a Dios en tu corazón, siempre tú vas a tener esa incógnita de o va a funcionar. Pero cuando ya entro a los caminos de Dios y tengo la seguridad de que todo lo que yo pueda hacer o tocar va a florecer y va a producir. Muy Amén. fuerte, Mario. Amén. ¿Alguna ocasión el miedo te ha abordado y te ha acorralado y tú te has visto atrincherado entre la espada y la pared diciendo ¿lo hago o no lo hago? ¿Cruzo o no cruzo? ¿Me meto o no me meto? Varón. Suéltame eso. Cada ser humano en esta tierra ha tenido miedo. Porque a veces uno se mete en proyectos que tú dices, wow, lo hago, me meto. No será un costo muy grande. Pero si Dios te dice, hazlo, cruza, que tú lo vas a lograr. A ti, muchachos que viven en Hazington, jóvenes, my God, nosotros te decimos hoy, crucen, desen una oportunidad de conocer a Cristo, Amén. que Él lo va a proteger y Él le va a quitar el miedo. Porque hay muchos jóvenes, muchas personas mayores, que quisieran cruzar el charco. Pero el tienen miedo no lo deja. Pero el miedo no lo deja, El miedo varón. lo paraliza. Ahora mira algo. Yo aprendí algo y me llama muchísimo la atención y me gusta esto. Dejamos esto un poquito atrás, pero vamos a recapitular para bendecir tu vida. Es mejor tener miedo y mostrarlo que esconderlo. ¡Wow! Sí. Me gustó. Sí. Porque hay gente que tiene miedo, no lo vence, lo que hace que lo esconde. Que lo esconde. Y el miedo escondido no produce nada bueno. Porque en el momento menos esperado, ese miedo que tú tienes escondido te va a traicionar. Wow. Sí. Y va a salir a la luz en el momento que tú menos te lo esperas. Por eso el miedo no se guarda, el miedo se vence. Wow. Es Es, así. es como dice el varón. Es así. El varón decía algo que me impactó. Que hay gente que tiene un ministerio, hay gente que tiene un propósito, una palabra que Dios le puso, pero hay un miedo más grande que ellos, Así es. que lo gobierna. El miedo Entonces, paraliza. tú tienes 300,000 amigos aquí dentro de Hazington que quisieran estar sentados en esta plataforma Claro. con un ministerio poderoso, varón. Así es. Pero el miedo lo detiene. El miedo lo tiene Eso del paralizado. miedo me recuerda cuando estábamos hablando de la pesca milagrosa. Wow, sí. De lo que representa la orilla. Así es. La orilla, cuando Dios te dice, cuando Dios le dijo a ellos, Boguen mar adentro. boguen mar adentro. Ellos bogaron, ellos confiaron en la palabra. Aunque estaban en lo hacemos, en la duda, Claro. pero al final se decidieron y entraron adentro de las aguas. A ti que me estás escuchando, entra a las aguas Profundo. profundamente con Dios. Tienes que entrar profundo con Dios. No te Porque quedes en la ahí orilla, entra, boga. Boga mar adentro. Boga. Vence ese miedo. Vence ese miedo. Tú sabes que
Saúl no quiso vencer el miedo, No, lo quiso ocultar. Ahí lo estuvo quiso el problema. ocultar. Y para ocultarlo, agarró la persona menos indicada. A David. ¿A quién agarró? A David. A David. Él llama a David y le pregunta cuáles son las estrategias que David tenía para la guerra. Y David le presenta su carta de presentación. ¿Cuál es la carta de presentación que David le trae? David le dice, yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Y si se levantaba un oso contra ella para herirla, yo lo tomaba de la quijada y lo libraba de su boca. Y terminaba diciendo, fuese oso o fuese león, yo lo libraba de su boca. Pero impresionante, porque también decía, pero si se levantaba contra mí, yo le tomaba de la quijada, le hería y lo mataba. Fuese oso o fuese león, volvió a mencionar la palabra por segunda vez y le dijo, fuese oso o fuese león, tu siervo lo mataba. O sea, que es impresionante, porque cuando tú vives una vida de intimidad, una vida en secreto con Dios, esto te da una valentía para que tu miedo desaparezca. Punto número 1. David se presenta, lleva la carta de presentación ante Saúl. Cuando Saúl ve la valentía que tiene David, entonces Saúl le dice, ponte mi armadura. Wow. Wow. ¿Por qué Saúl le dice a David, ponte mi armadura? Porque en el combate de guerra, la única armadura diferente a toda era la de Saúl. La razón por la cual Saúl quiere que David se ponga su armadura era porque si David vencía al gigante con la armadura de Saúl, la fama que se iba a difundir no era que había sido David quien había vencido al gigante, sino Saúl. sino Saúl. Entonces, hay personas que quieren esconder un miedo utilizando a alguien en el cual ellos no confiaron. Wow. No sé si me está Sí, agarrando, te estoy agarrando pero eso. es impresionante porque David dijo, me siento incómodo con esto, No estoy me impuesto. siento raro, no fue con esto que yo aprendí a pelear. Entonces, hoy vine a decirle a alguien, ¿será que te está produciendo miedo porque tiene la armadura incorrecta? Ay, santo, ahí Wow. está. ¿Será que te produce miedo tener los recursos incorrectos para emprender lo que quieres emprender, para hacer lo que quiere hacer, para lograr lo que quiere lograr? Debe de tener puesta la ropa con la que Dios te hizo diestro para la guerra. David dijo, yo tengo mi propia armadura, quítenme esto. Cuando se quitó lo que tenía encima, la Biblia dice que fue y buscó piedra y agarró una onda. Y a lo mejor dice Saúl, y con esto tú vas a matar a un gigante. Wow. Con esto. Wow. Entonces termina Goliat profetizando y le dice, voy a tomar tu cabeza y la voy a echar a las aves de rapiña. Escucha esto. Wow. Pero David, cuando escucha la palabra de Goliat, no se queda callado, porque quedarte callado va a hacer que un miedo comience a nacer en ti. No te quede con la que el enemigo te hizo. Wow. Tienes que enfrentarlo, pero con tus argumentos. ¿Cómo lo enfrenta? Impresionante. David le dice la siguiente palabra. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero el Dios a quien yo continuamente sirvo, Él me ha dado la autoridad y el poder para vencerte. Goliat vuelve y habla y le dice, te voy a matar. David vuelve y le dice, yo te venceré, porque tú no puedes dejar que la última palabra la tenga el diablo. En el nombre de Tú no Jesús. puedes dejar que la última palabra la tenga el enemigo. Wow. Tú no puedes dejar que la última palabra la tenga la circunstancia. No, no, Tú no, tienes que profetizar Amén. a esa circunstancia y decirle, en el nombre de Jesús, yo te venceré. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es Amén. una entrega más de lo que es tu programa. Aliento Aliento divino. divino. Amén. Shalom. Bendiciones.